Nemesio, el Mencho, o Ceguera Cervantes, se encuentra agonizando en un avión ambulancia militar, con el pecho jadeando sus últimos suspiros. Muere sin saber que acaba de ser ejecutado por el guión más cruel de la historia del inframundo, la doble traición de las dos mujeres en las que más confiaba. Por un lado, su ardiente amante, quien llevaba consigo un teléfono satelital infectado con malware de la DEA, guiando a las fuerzas especiales al refugio de Tapalpa en plena noche. Por el otro, Rosalinda, la jefa, su esposa legítima y el cerebro financiero del imperio CJNG. En el momento en que el Mencho fue herido de bala, ella, Kong, movilizó ni una sola pieza para rescatarlo. Mientras su esposo se desangraba en el avión de extradición, Rosalinda ya había logrado congelar todo el tesoro de miles de millones de dólares y firmado un acuerdo secreto en las sombras. El rey de Jalisco no cayó ante la artillería. Cayó porque dos mujeres lo sentenciaron para repartirse su reino. Pero esta muerte es solo el comienzo de un terremoto. En los próximos minutos, profundizaremos en los rincones oscuros nunca antes revelados, desde el cuestionable acuerdo secreto de la esposa para preservar el imperio financiero de los Queenies, hasta la verdadera identidad del informante, que se evaporó esa misma noche fatídica. Descifraremos por qué los lugartenientes se despedazaron entre sí en lugar de vengar a su amo, y si hubo una mano invisible de Washington que orquestó que el Mencho muriera, antes de poder entrar en una sala de interrogatorios. No apartes la vista de la pantalla, porque la verdad detrás del asesinato más brutal de 2026 te demostrará que, en este mundo, el amor es a veces la sentencia de muerte más espléndida. Nemesio o Ceguera Cervantes, a quien el mundo conoce por el nombre de El Mencho, no era un capo de la droga aficionado a la ostentación como sus predecesores. Si el Chapo del cartel de Sinaloa estaba obsesionado con el brillo de los medios y las entrevistas clandestinas, el Mencho era un verdadero fantasma. Él era la encarnación de una disciplina de hierro y un instinto de supervivencia atroz. Cualidades que le permitieron construir el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, pasando de ser una pequeña facción a un imperio criminal expandido por los 5 continentes. Durante más de una década, su paradero fue un enigma que desafió incluso a los satélites más modernos de los Estados Unidos. Mencho no dormía más de 2 noches en el mismo lugar, nunca tocaba un teléfono inteligente, y todas las órdenes para dirigir el flujo de miles de millones de dólares en cocaína y fentanilo se transmitían a través de notas manuscritas cifradas, transportadas por mensajeros leales hasta el extremo. Sin embargo, la fortaleza más sólida nunca cae desde el exterior, siempre se agrieta desde dentro. El talón de Aquiles del señor de Jalisco no residía en sicarios traidores, ni en un descuido de su escolta, sino en un rincón muy humano: la soledad en la cima del poder. Durante sus años oculto en la remota región montañosa de Tapalpa, el Mencho permitió que una joven amante entrara en su círculo de seguridad ultrasecreto. Esto no fue solo un error sentimental, sino la ruptura total de los protocolos de seguridad más estrictos que él mismo había establecido. Aquel que sostenía la vida de decenas de mil de personas cometió un error fatal al creer que, entre los acantilados escarpados y la protección de cientos de sicarios de élite, un poco de privacidad no dañaría a nadie. Le regaló a su amante un teléfono satelital supuestamente irrastreable, un dispositivo de lujo para que ella pudiera mitigar su soledad en la aislada villa de madera. Él confiaba en que la tecnología de cifrado militar instalada por sus técnicos era inexpugnable. Pero en el mundo de la inteligencia de alta tecnología, nada la secreto absoluto cuando te has convertido en el objetivo prioritario número 1 de la DEA y las Fuerzas Especiales Mexicanas. Lo que siguió fue un proceso de caza digital sumamente sofisticado. Cada vez que ese teléfono satelital se encendía, un pulso de frecuencia extremadamente corto atravesaba el denso follaje de la selva, enviando una coordenada precisa al metro, al centro de mando en Texas. Durante meses, cada movimiento de esta mujer dibujó un mapa que conducía directamente a la guarida del capo. Los agentes de la DEA no tuvieron prisa.
Esperaron el momento en que el Mencho estuviera más relajado, el momento en que realmente creyera estar en una zona ciega del mundo moderno. La noche del 22 de febrero de 2026, mientras la oscuridad envolvía las montañas de Tapalpa, se activó el guión de la ejecución. El zumbido de los drones y los helicópteros Black Hawk desgarrando la noche fue solo la parte final de una partida que ya estaba decidida de antemano. Cuando las fuerzas especiales abrieron fuego contra la villa, el Mencho parecía no poder creer aún que había sido descubierto. Fue herido de gravedad mientras intentaba escapar por la puerta trasera, con su sangre empapando el suelo de madera que siempre creyó que era el lugar más seguro. Pero el detalle más impactante de esta investigación no fue la captura de El Mencho, sino la desaparición perfecta de su amante en medio del tiroteo. Cuando el humo de la pólvora se disipó, la mujer se había evaporado como si nunca hubiera existido. No hay registros de arresto, no hay un cadáver con su nombre, ni informes de inteligencia sobre su toma como rehén. Esta desaparición ha alimentado una escalofriante teoría de conspiración. Ella no era una víctima del amor, sino una agente encubierta cultivada por la DEA y el gobierno mexicano durante años. Ella era un caballo de Troya, con rostro de belleza, enviada para cumplir una única misión: ser el faro que guiara a El Mencho hacia su muerte. En los próximos minutos, comenzaremos a ver una imagen aún más devastadora. Porque en cuanto El Mencho fue subido al avión ambulancia militar para realizar su último vuelo, un silencio sospechoso cubrió los centros de mando del CJNG. ¿Por qué no se llevó a cabo ningún rescate a gran escala? ¿Por qué los lugartenientes dejaron que su amo cayera en manos de la policía? La respuesta quizá no resida en la impotencia de sus subordinados, sino en otra mano, más discreta, más fría, que sonríe desde detrás de un imperio financiero. Esa es Rosalinda, la esposa legal, quien posee las llaves de las bóvedas de miles de millones de dólares que El Mencho pasó toda su vida acumulando. La traición de la amante pudo ser una estocada frontal, pero el abandono de la esposa fue la puñalada letal que acabó con la vida del fantasma de Jalisco. Mientras El Mencho se distraía con sus jóvenes amantes en la profundidad de la selva y con delirios de poder absoluto, no tenía idea de que se encontraba en medio de una pinza despiadada creada por las dos mujeres más importantes de su vida. Si la joven amante fue quien abrió la puerta a la muerte mediante un descuido técnico, fue Rosalinda González Valencia, la jefa, la esposa de toda la vida y el cerebro financiero del imperio, quien dio el último clavo al ataúd del capo con un silencio lleno de cálculo. La muerte de El Mencho en el avión ambulancia en febrero de 2026 no fue simplemente un fallo de seguridad. Fue una ejecución consensuada tácitamente desde su propia alcoba y su propia sala. Para entender por qué la traición de Rosalinda fue tan decisiva, debemos mirar profundamente la naturaleza del cártel Jalisco Nueva Generación. En el inframundo mexicano, las armas de Mencho podían conquistar territorios, pero era el flujo de dinero del clan de los Queenies, la facción de Rosalinda, lo que alimentaba y operaba esa maquinaria gigante. Rosalinda no era solo una esposa detrás de su marido. Era la representante del poder de un imperio financiero profesional, los banqueros del mundo del narcotráfico. Desde hacía tiempo, la relación entre Mencho y Rosalinda había dejado de ser un cálido vínculo matrimonial para transformarse en una alianza económica pragmática y llena de grietas irreparables. La aparición de nuevas amantes y la paranoia cada vez más enfermiza de El Mencho durante sus años de huida lo convirtieron en un activo de riesgo enorme para el clan Los Queenies, los Upjaws. Imaginen, mientras Rosalinda enfrentaba órdenes de aprehensión, confiscaciones de bienes y una presión terrible de las autoridades internacionales para proteger el dinero de la familia, su esposo se entregaba a aventuras amorosas y atraía constantemente al ejército hacia las zonas sensibles del cártel. Para una mujer fría y aguda con los números como Rosalinda, El Mencho ya no era un líder al que proteger a toda costa, sino un blanco móvil que perjudicaba el negocio de miles de millones de dólares. En la noche fatídica en Tapalpa, cuando las señales técnicas del teléfono de la amante
comenzaron a emitir la ubicación exacta a la DEA. Seguramente el radio de Rosalinda en Zapopan vibró. Con su sofisticada red de inteligencia interna y subordinados leales infiltrados en cada rincón del gobierno, es imposible que la jefa ignorara por completo un operativo de gran escala dirigido contra su esposo. Pero en lugar de emitir una orden de emergencia, movilizando a cientos de los sicarios más élites desde Guadalajara hacia Tapalpa para crear una batalla de rescate, ella eligió quedarse quieta. Rosalinda eligió el silencio en medio de la noche oscura, observando con calma el desarrollo del arresto a través de informes confidenciales, enviados continuamente. Su traición no fue estrepitosa como un disparo ni brillante como el fuego de la artillería. Fue silenciosa y aterradora, como una orden de eliminar permanentemente una cuenta que ya no tiene valor de uso. La teoría de conspiración más temible, pero también lógica en el ámbito de la investigación, es que Rosalinda pudo haber sabido del descuido de la amante desde hacía mucho tiempo. Pero en lugar de advertir o impedir, apoyó tácitamente esa relación, usándola como una pieza de ajedrez para guiar a El Mencho hacia una trampa ya tendida. Al permitir que su esposo fuera capturado o muriera en el avión de extradición del gobierno, Rosalinda logró un objetivo supremo: eliminar a un dictador que perdía el control y llevar al imperio a una era de reestructuración, bajo su mano de hierro y la de sus hijos. Esto no fue una simple traición, sino un golpe de estado financiero perfecto disfrazado de operativo de seguridad nacional. La crueldad despiadada de la jefa se manifestó también en lo que ocurrió inmediatamente después de que El Mencho exhalara su último suspiro. Mientras el cuerpo del capo aún no se enfriaba en el avión, Rosalinda no dedicó ni un segundo al luto o al dolor. Informes filtrados indican que, esa misma noche, se ejecutaron una serie de órdenes para congelar cuentas y transferir carteras masivas de criptomonedas bajo su dirección. Todas las claves del imperio. Los Queenies. Los secretos de las enormes caletas de efectivo ocultas en búnkeres subterráneos en Jalisco fueron tomados totalmente por Rosalinda antes de que cualquier lugarteniente pudiera reaccionar. Esta doble traición crea una imagen llena de ironía. Un capo que dedicó su vida a construir un ejército leal hasta la muerte, terminó cayendo por un beso de su amante y el abandono de su esposa legítima. El Mencho quizás pensó que moriría como un rey invencible en el campo de batalla, pero en realidad murió como una mercancía liquidada, en un contrato de franquicia financiera, donde su esposa fue quien firmó. El silencio de Rosalinda es el mensaje más poderoso para todo el mundo criminal. La era de los tiranos que ostentan el poder de las armas ha terminado, y esta es la era de quienes poseen las claves bancarias. El Mencho se llevó los secretos de su vida violenta a la tumba, pero Rosalinda se quedó con todo el reino monetario que arrebató de la muerte de su esposo. Esta fue la estocada final que terminó con la era del fantasma de Jalisco, y abrió un capítulo más oscuro, donde el poder es operado por la frialdad de mentes calculadoras en lujosas oficinas con aire acondicionado. Ahora que la vieja llama del poder se ha extinguido, una nueva tormenta comienza a surgir de las calles ardientes de México. La traición de las dos mujeres más cercanas ha dejado un vacío de poder inmenso, haciendo que los lobos bajo el mando de El Mencho comiencen a despedazarse entre sí. En los próximos minutos, dejaremos los cálculos fríos en la mansión de Rosalinda para dirigirnos a la escena de una guerra civil sangrienta. Descifraremos por qué México cayó en una larga noche de fuegos de venganza y qué se oculta realmente tras los brutales bloqueos de carreteras inmediatamente después de la muerte del capo. En cuanto la información sobre la muerte de El Mencho fue difundida desde los altavoces de los aviones militares, México no se sumió en el silencio de una victoria. Al contrario, estalló como un gigantesco barril de pólvora recién arrojado al fuego. La noche del 22 de febrero de 2026 será recordada en la historia de la seguridad de México como una noche de fuegos de venganza. Más de 20 estados en todo el país cayeron simultáneamente en estado de alerta roja. Camiones incendiados bloqueaban las principales avenidas. Gasolineras explotaban en la noche
y el sonido de armas automáticas resonaba incesantemente en capitales como Guadalajara o Colima. Al observar el panorama completo de este caos, encontramos detalles extraños que ningún boletín oficial se atreve a analizar a fondo. Una de las hipótesis más impactantes es la inmovilidad táctica de las fuerzas de seguridad del gobierno. En muchos puntos críticos de Jalisco y Michoacán, testigos y cámaras de seguridad captaron imágenes inexplicables. Convoyes blindados de la Guardia Nacional, estacionados a solo unos cientos de metros de los incendios de vehículos, mientras los soldados de élite se limitaban a observar el humo sin intervenir. ¿Por qué un ejército que acababa de realizar una sofisticada incursión en el refugio de Tapalpa se quedó repentinamente paralizado ante sicarios que sembraban el caos abiertamente en las avenidas? El silencio de las armas del gobierno esa noche no fue cobardía, sino que parecía una orden preestablecida. La historia de México ha sido testigo de eventos similares, como el Culiacanazo de 2019, donde el ejército tuvo que retirarse a cambio de la paz para los civiles tras capturar al hijo del Chapo. Pero en febrero de 2026, la escala de esta inacción fue mayor y más sistemática. Existe una hipótesis cruel de que el gobierno abrió las puertas deliberadamente a este caos. Permitir que las ciudades ardieran fue una forma de legitimar la declaración del estado de emergencia y la ley marcial, facilitando una purga política a gran escala contra altos funcionarios que durante mucho tiempo se ocultaron bajo la protección del CJNG. Cuando la sociedad cae en un estado de pánico extremo, el gobierno adquiere el poder absoluto para limpiar el tablero a su antojo. Por otro lado, la reacción contenida del ejército también podría ser el resultado de un acuerdo secreto entre las autoridades y los nuevos lugartenientes en ascenso del cártel. En el inframundo mexicano, la muerte de un kingpin siempre viene acompañada de una negociación sobre el impuesto de paz. Es posible que, durante las horas más tensas en el avión ambulancia, se firmara un acuerdo. El ejército eliminaría a El Mencho, quien se había vuelto demasiado poderoso y difícil de controlar, para dar paso a sucesores más obedientes. Permitir que los sicarios del CJNG causaran disturbios en las calles fue una forma para que la nueva facción demostrara su fuerza y control interno, funcionando al mismo tiempo como una cortina de humo perfecta para que el ejército se retirara discretamente de sus antiguos compromisos de protección. Otra hipótesis más creíble involucra la intervención desde la frontera norte. La DEA y la inteligencia estadounidense tienen una larga historia aplicando la estrategia de divide y vencerás. Cuando un imperio como el CJNG crece demasiado y amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos con el fentanilo, la mejor forma no es destruirlo por completo, sino hacer que se fragmente por sí solo. El caos tras la muerte de El Mencho es el guión de una explosión interna. Mientras las ciudades arden, las rutas de contrabando se interrumpen y las facciones comienzan a despedazarse entre sí por la sospecha. Es cuando Estados Unidos puede infiltrarse y manipular más fácilmente los fragmentos más pequeños. El silencio de Estados Unidos ante el estado de alerta en México esa noche fue una señal de que esperaban los resultados de una autocurga atroz que ellos mismos ayudaron a orquestar. Lo más aterrador de esta situación de alerta es el cambio en la naturaleza de la violencia. Anteriormente, la violencia del CJNG era organizada y tenía un propósito claro bajo la mano de hierro de El Mencho. Pero después de la noche del 22 de febrero, la violencia se volvió errática y visceral. Cada vehículo incendiado, cada explosión en una gasolinera es, en realidad, una declaración de independencia de los líderes locales. México ya no enfrenta a un único fantasma, sino a una manada de lobos hambrientos que han perdido a su alfa. Este caos no tiene como fin vengar a El Mencho, sino que es el sangriento debut de una nueva generación de criminales, más brutales y sin regla alguna. Bajo la perspectiva de un investigador, vemos que la noche en que México ardió no fue solo el resultado de una muerte, sino el fruto de un consenso silencioso entre el gobierno, el ejército y los traidores dentro del cártel. Todos querían a El Mencho muerto,
y todos necesitaban una cortina de fuego lo suficientemente grande para encubrir los planes de reestructuración del orden clandestino. Cuando el amanecer del 23 de febrero surgió sobre las cenizas de Jalisco, el pueblo de México se dio cuenta de que su gobernante pudo haber cambiado, pero el miedo permanecía intacto, incluso más denso que nunca. En los próximos minutos, entraremos directamente en el ojo de este huracán de caos. Descifraremos la guerra civil interna que se libra en el corazón del CJNG, donde aquellos que juraron morir juntos bajo el mando de El Mencho, ahora apuntan sus armas directamente a la cabeza del otro. ¿Por qué los lugartenientes se despedazan entre sí en lugar de vengar a su amo? ¿Y qué relación tiene el secreto del Libro Negro, desaparecido en la noche fatídica, con estas masacres internas? Acompáñenos a profundizar en la parte más oscura de este juego de poder. Cuando el fuego y el humo de los disturbios en las calles de Jalisco aún no terminaban de disiparse, otra pesadilla aún más aterradora comenzaba a gestarse en el corazón mismo del imperio del CJNG. Se suele decir que una organización criminal es más fuerte cuando un dictador de hierro está en el poder, pero se vuelve más vulnerable en el instante en que el cadáver de ese hombre aún no se ha enfriado. La muerte de El Mencho no generó una ola de unidad para vengarse del gobierno. Por el contrario, fue como un pistoletazo de salida para una gran purga interna, donde aquellos que solían llamarse hermanos empezaron a despedazarse entre sí para disputarse un trono que aún estaba manchado de sangre. Esta guerra civil no estalló por lealtad, sino por una desconfianza extrema. En el mundo del CJNG, todos los lugartenientes sabían que el paradero de El Mencho fue revelado porque hubo un traidor. ¿Pero quién? ¿Fue la amante que se evaporó? ¿O fue uno de ellos quien pactó secretamente con la DEA? La sospecha se propagó como un virus letal. Líderes de alto rango como Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y el hijastro de Rosalinda, Juan Carlos Valencia González, alias El Tres, retiraron de inmediato a sus tropas hacia puntos estratégicos distintos. En lugar de apuntar sus armas hacia el ejército gubernamental que rodeaba el área, dirigieron sus cañones hacia sus propios excompañeros. La hipótesis más temible que analizan los expertos en criminología es la desaparición del Libro Negro. En las altas esferas del CJNG, se rumorea que El Mencho poseía una lista digital extremadamente sensible, que contiene los nombres de una serie de políticos, generales del ejército y jueces que recibieron sobornos durante la última década. Quien posea este libro no solo tiene el control financiero, sino también la vida política de todo México. En cuanto El Mencho dejó de respirar, se desató una carrera brutal en las sombras. Las facciones del CJNG persiguieron frenéticamente a los subordinados más cercanos del capo, torturándolos para encontrar las claves de acceso a esta base de datos. Las masacres ocurridas en casas de seguridad en Guadalajara no fueron resultado de tiroteos aleatorios, sino ejecuciones selectivas destinadas a eliminar testigos o arrebatar secretos. La crueldad de esta guerra civil alcanzó su punto máximo con el ascenso de los reyes sin corona. El Mencho había construido el CJNG bajo un modelo de franquicia donde los líderes locales tenían una gran autonomía. Con el colapso del centro de poder, estos líderes se dieron cuenta de que ya no tenían razones para enviar tributos a la familia de Rosalinda. Se produjo una secesión a gran escala. Tierras que antes eran santuarios del CJNG quedaron fragmentadas en decenas de pedazos, cada uno gobernado por un pequeño capo más brutal y arrogante. No solo peleaban por territorio, sino para demostrar quién era el sucesor digno del nombre Fantasma de Jalisco. Lo más irónico fue el silencio sugerente del clan de los Queenies. Mientras los lugartenientes se bañaban en sangre mutua en las calles, Rosalinda y su familia parecían haberse retirado a una fortaleza financiera segura. Existe la teoría de que fue la propia La Jefa quien incitó deliberadamente esta guerra civil. Al difundir rumores sobre quién era el informante de la DEA, logró que los lugartenientes se aniquilaran entre sí.
una purga perfecta de matar con cuchillo ajeno. Una vez que los lobos más fuertes se hayan agotado de morderse, Rosalinda será la única que quede en pie para negociar con el gobierno y los rivales del cártel de Sinaloa. Mientras el CJNG se autodestruía desde el interior, un viejo fantasma comenzaba a aparecer en la frontera. El cártel de Sinaloa, la facción de Los Chapitos, no dejó pasar esta oportunidad única en la vida. No atacaron masivamente, sino que compraron silenciosamente a los traidores dentro del CJNG, proporcionando armas e información para que las facciones de Mencho se mataran más rápido. México, en ese momento, ya no era una guerra entre el gobierno y el crimen, sino un sangriento juego de tronos, donde las vidas de miles de ciudadanos inocentes eran solo el precio a pagar por los cálculos en el tablero de los capos. El colapso de un imperio no suele ocurrir por una gran explosión, sino por un proceso de putrefacción interna. La guerra civil del CJNG es la prueba más clara de la fugacidad del poder construido sobre la sangre y la traición. Cuando la gente ya no tiene a un dictador al cual temer, lo único que queda es el instinto animal. En los próximos minutos, ampliaremos nuestra visión hacia el mapa completo del narcotráfico en América. Descifraremos la última jugada de Washington y del gobierno de México. ¿Realmente quieren acabar con el caos o están alimentando secretamente a un nuevo monstruo más fácil de controlar surgido de los fragmentos de El Mencho? Mientras las ciudades en México siguen ardiendo y los sicarios del CJNG se despedazan incansablemente entre sí, ocurre una quietud escalofriante en las oficinas de Washington y en los búnkeres del cártel de Sinaloa. La aniquilación de El Mencho en febrero de 2026 no fue un estallido fortuito del destino, sino que tiene las trazas de una despiadada planificación geopolítica. ¿Por qué un capo que pudo ocultarse durante una década fue expuesto justo en el momento en que Estados Unidos necesitaba una victoria rotunda para calmar a la opinión pública sobre la crisis del fentanilo? La respuesta reside, quizás, en una jugada titulada El equilibrio del diablo. Expertos en inteligencia internacional comienzan a plantear una hipótesis impactante. La DEA y el gobierno mexicano no desean destruir por completo el narcotráfico, solo quieren cambiarle el color. A ojos de Washington, El Mencho era una variable incontrolable. Era demasiado brutal, demasiado militarista y no respetaba en absoluto las reglas del juego, no escritas sobre la estabilidad fronteriza. Por el contrario, el cártel de Sinaloa, bajo la dirección de la facción de los Chapitos, aunque es un enemigo, posee una estructura más empresarial y es más propenso al diálogo. Eliminar a El Mencho fue la forma en que Estados Unidos limpió la cancha para devolver a Sinaloa a una posición de monopolio, creando un orden clandestino unificado que pueden gestionar más fácilmente a distancia. El ascenso de Sinaloa inmediatamente después de la muerte de El Mencho ocurrió con una velocidad asombrosa, como si hubieran tenido las maletas listas para mudarse. Solo unas horas después de que el helicóptero de extradición despegara de Tapalpa, los convoyes blindados de Sinaloa comenzaron a desbordarse por las rutas del litoral del Pacífico, lugares que habían sido santuarios inexpugnables del CJNG. Lo extraño es que no encontraron ninguna resistencia significativa por parte del ejército gubernamental. Existen informes anónimos que indican que drones estadounidenses operaron continuamente sobre el cielo de Jalisco esa noche, no para cazar criminales, sino para guiar a los grupos de Sinaloa y evitar las emboscadas de los remanentes del CJNG. Este es el guión de Divide y vencerás, elevado a la categoría de arte. Al proporcionar inteligencia sobre la ubicación de El Mencho a través de su amante, Estados Unidos activó una reacción en cadena. Permitieron que la esposa, Rosalinda, acaparara las finanzas para evitar que el sistema bancario clandestino colapsara totalmente y causara un choque económico, pero al mismo tiempo facilitaron que Sinaloa devorara las rutas de transporte. México en este momento es como un tablero de ajedrez, donde las piezas del CJNG se están eliminando entre sí,
dejando un espacio vacío para que el gigante de Sinaloa entre. Este ascenso no es una invasión, sino una toma de control patrocinada por quienes visten de traje a ambos lados de la frontera. Pero esta jugada tiene un nivel aún más oscuro. El hecho de que Estados Unidos permitiera que el Mencho falleciera en el propio avión de traslado, en lugar de llevarlo a juicio en Nueva York como a El Chapo, es un detalle extremadamente revelador. Si el Mencho se hubiera sentado en el banquillo de los acusados, podría haber revelado los nombres del Libro Negro. Altos funcionarios de México e incluso agentes dobles de Estados Unidos que recibieron sobornos para protegerlo durante años. La muerte del capo selló para siempre las lenguas que podrían haber sacudido a todo un sistema político. Al morir el Mencho, los secretos sucios fueron enterrados y se estableció un nuevo orden bajo el mando de quienes son más razonables. Washington y la Ciudad de México pueden estar celebrando una victoria rotunda en la prensa, pero en realidad acaban de abrir una era de una nueva dictadura del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, con el respaldo encubierto y los recursos masivos de los nuevos territorios conquistados, se está volviendo más fuerte que nunca. El vacío de poder que dejó el Mencho no fue llenado por la justicia, sino por un nuevo monstruo, más sofisticado y con vínculos más profundos con el sistema político. En los próximos minutos repasaremos todo el legado de sangre que dejó el Mencho y plantearemos una última pregunta sobre el precio de la paz ilusoria que México está pagando. ¿Es la partida de un capo realmente el punto final? ¿O es solo el comienzo de un capítulo peor en la historia de esta nación? Cuando el amanecer del 23 de febrero surgió sobre las cenizas en Jalisco, el mundo vio a un México victorioso en los titulares, pero los habitantes locales vieron un abismo. Nemesio, el Mencho. Oseguera Cervantes ha muerto, pero el legado que deja no reside en las tumbas, sino en la estructura genética de una nación profundamente herida. La muerte de un capo, que el gobierno esperaba fuera una medicina curativa, ahora se revela como un corte fatal en la frágil estabilidad de toda América del Norte. El legado de sangre de El Mencho es la normalización de la violencia a niveles de militarización, donde los niños en Guadalajara o Colima ya no sueñan con ser futbolistas, sino con empuñar un arma en las filas de algún nuevo rey en busca de la protección que el Estado no puede proveer. Lo más aterrador de este legado es la desintegración irreversible del poder. Durante más de una década, el Mencho mantuvo al inframundo en un estado de dictadura estable. Era cruel, pero tenía reglas y una jerarquía clara. Ahora que el cerebro operativo ha dejado de respirar en ese avión ambulancia, los líderes locales ya no aceptan ninguna atadura del centro de Jalisco. México enfrenta un fenómeno devastador: la democratización de la violencia. Al no haber un único El Mencho con quien negociar o a quien destruir, el gobierno debe lidiar ahora con cientos de pequeños menchos que intentan demostrar su valía frenéticamente. Estos capos menores entienden que la única forma de ganarse la confianza de sus sicarios confundidos es mediante masacres más brutales y ostentosas. La paz que el gobierno prometió es solo un espejismo pintado con la sangre de los traidores. Un silencio temporal antes de que la tormenta de la fragmentación real barra con lo que queda del orden. La gran pregunta que aún cuelga sobre el cielo de México es el destino de la inmensa fortuna y del legendario Libro Negro. Mientras el ejército declara haber controlado la situación e incautado numerosas armas, en el mercado financiero negro, las claves de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares del clan de los Queenies se mueven silenciosamente a través de las fronteras digitales. Rosalinda, la jefa, puede estar sentada en alguna sala de interrogatorios, pero sigue sosteniendo el pulso financiero de toda una región. Su silencio, sumado a la evaporación perfecta de la amante informante, crea un velo de misterio que encubre a los verdaderos beneficiarios de esta muerte. Existe la amarga hipótesis de que el Mencho fue solo un chivo expiatorio entregado para limpiar los libros de un sistema de corrupción tan arraigado que es imposible de arrancar. Su muerte borra el rastro de políticos manchados, transformándolos de cómplices en héroes
de la campaña contra el crimen. Lo que vemos en televisión sobre los incendios de vehículos o los tiroteos es solo la punta de un oscuro iceberg. El verdadero legado de El Mencho es la pérdida absoluta de fe de la población en las autoridades. Cuando ven que el capo fue expuesto por una amante y abandonado por su propia esposa, no ven justicia. Ven un juego político despiadado donde la vida humana, ya sea la de un capo o la de un ciudadano inocente atrapado en el fuego, es solo una pieza sacrificable en cualquier momento. La paz ilusoria que México vive ahora es, en realidad, un estado de espera. Esperar a ver qué monstruo surgirá de las cenizas del CJNG. Y esperar a ver quién será el próximo en ser liquidado en el siguiente contrato de poder entre las autoridades y los cárteles. En lo profundo de la sociedad mexicana, la muerte de El Mencho deja también un fantasma psicológico. La doble traición de las dos mujeres más cercanas envió un mensaje crudo sobre el colapso de la confianza. Si incluso el hombre más poderoso y cauteloso fue vendido por el beso de una amante y el silencio de una esposa, ¿quién puede confiar en quién en este mundo? Esta desconfianza seguirá alimentando la violencia, haciendo que los cárteles se vuelvan más atroces para prevenir la traición. México no es más pacífico después de la noche del 22 de febrero. Solo se ha vuelto más frío y vigilante. Las rutas de contrabando siguen operando. El fentanilo sigue fluyendo por la frontera. Solo los nombres en el poder han cambiado. Finalmente, la muerte del Mencho no trajo la solución a la guerra contra el narcotráfico. Solo cambió los métodos y los rostros del juego. El fantasma de Jalisco pudo haberse desvanecido en aquel fatídico vuelo de extradición, pero su gélido aliento sigue envolviendo cada calle y cada hogar. Terminamos este viaje de investigación no con aplausos celebrando una victoria, sino con las verdades desnudas sobre un reino donde el amor es una trampa. La lealtad es una mercancía y la justicia es solo una carta que se juega cuando es necesario. El legado de El Mencho es un recordatorio de que, en esta guerra, cuando un demonio cae, siempre hay otro más cruel esperando en las sombras para sucederlo.